Nosotros vamos a presentar lo que se llama sensor de riel, que funciona a través de presión. Primero que nada vamos a preocuparnos de las normas de seguridad que hay en el taller, siempre preocuparnos primero de cercar el área, como nos muestra ahí el compañero, y la limpieza y el lugar de trabajo. Entonces, como estábamos hablando, ahora vamos a preocuparnos de siempre mantener todos nuestros EPP, nuestros guantes de seguridad, nuestros zapatos, nuestro overol, y en caso de que necesitamos una antiparra para cuidarnos nuestros ojos y nuestros oídos. Estamos listos con el acercamiento del área, con todos nuestros elementos de seguridad, los EPP. Vamos a proceder a ocuparnos de la maqueta, de nuestro equipo que está en las mejores condiciones, nuestras herramientas, y vamos a proceder, una vez que estemos listos, preocuparnos, vamos a hacer una inspección visual y preocuparnos de avisarle a todos que vamos a echar a recorrer la máquina antes de empezar, una vez que estemos trabajando. Vamos a seguir y que igual el sensor está ubicado en el riel común, y yo lo estoy demostrando, y este es un sensor piezoeléctrico, acuérdense que funciona a través de un diafragma que cambia de acuerdo a los distintos tipos de presión que hay, ¿ya? Eso está compuesto de 3 pines, uno que es de alimentación de batería aproximado a 5 volts, después tenemos el otro que es la señal que le manda la ECO, y finalmente uno que es de 0 volts o tierra. Aquí le estamos demostrando cómo trabaja, cómo es la composición de este sensor. Si ustedes se fijan, tiene una entrada de la tubería que se llama, donde entra la presión del diésel, digamos, ahí está compuesto el diafragma, y finalmente está el circuito electrónico, que es la que le manda la señal a la computadora. Vamos a hablar de la ubicación del sensor en el motor, que este está ubicado en el riel común del sistema de inyección con un motor de combustión interna, motor diésel. Este riel viene con un colector que distribuye el combustible a una presión óptima y constante a los inyectores. Esto también es presión en bar. También varía el diseño según el fabricante, que a veces el sensor va ubicado en el medio o en los extremos del riel. También permite monitorear la forma precisa de la presión interna de lo que tenemos en la inyección hacia los inyectores. Y después tenemos los instrumentos a utilizar, que son las de mediciones de magnitud de medida. Tenemos el multímetro digital, que lo utilizamos para medir la salida de voltaje del sensor. Tenemos el osciloscopio para calibrar y verificar la presión del riel la presión real dentro del riel. El escáner de diagnóstico de automotriz también se conecta a una ECO del vehículo para leer códigos de error y verificar valores de presión reportados. Y las magnitudes medidas incluyen el voltaje, la presión en bar o el PSI, y a veces la corriente alterna. Vamos a hablar sobre el encendido del equipo de señal. Antes de iniciar la búsqueda de señal y encender el equipo, es fundamental realizar una inspección visual del mismo. Se debe revisar cuidadosamente los componentes principales, asegurarse de que no haya fugas y verificar que ninguna persona esté trabajando en el equipo al arrancarlo. Es importante avisar previamente a los compañeros permitiéndoles tomar una distancia segura para evitar posibles accidentes. Una vez encendido el equipo, procedemos a identificar los pines en maqueta que presentan 3 pines, utilizando un multímetro, conectando el terminal negativo a una resistencia de tierra confiable y el terminal positivo para medir los pines, el 1 y el 3. Identificación de los pines, ¿no es cierto? Vamos a ver su voltaje y después vamos a proceder con el osciloscopio para medir su señal y analizarla. Procedemos, ¿cierto?, con el multitester, lo ponemos en 20 volts de corriente continua y procedemos a hacer la medición. La primera medición que vamos a realizar va a ser con motor apagado y contacto, ¿cierto? Nos vamos a nuestro negativo confiable, que sería la batería, y procedemos, ¿no es cierto?, a verificar los pines. En este caso, el primer pin me estaría dando 0,01 volts. El segundo pin me estaría dando 0,52 volts. Y el tercer pin, ¿no es cierto?, estaría dando 4,98 voltios.
¿Qué podemos identificar con esto? El tercer pin, ¿no es cierto?, sería nuestra alimentación. El segundo pin sería nuestro pin de señal. Y que el primer pin sería nuestro negativo. Ahora vamos a hacer medición de señales y la medición de voltaje y identificación de los pines, que ya sabemos que este es negativo, señal y alimentación. Ahora lo vamos a hacer con motor encendido. Vamos al negativo confiable que sería batería. Y el primer pin nos da 0,01 volt. El segundo pin, que sería señal, nos estaría dando 1 volt, 27, 28. Y la alimentación me estaría dando 4,97 volts. A continuación, realizaremos medición con el osciloscopio. El osciloscopio, ¿no es cierto?, se utiliza para algunos sensores que funcionan, ¿no es cierto?, con señales de modulación por ancho de pulso. En este caso sería PWM. Un osciloscopio, ¿no es cierto?, es más apropiado para medir la frecuencia y el ancho de pulso. También permite observar si hay irrupciones o ruido en la señal, en este caso ruidos eléctricos. Primero tenemos que calibrar el osciloscopio. El osciloscopio hay que identificar el tipo de señal, ¿no es cierto? En este caso sería análoga y ponerlo dentro de los valores. En el tiempo sería 2,5 segundos y en voltaje sería en 500 milivolts. Esto es porque tiene que ser un rango más alto a cero. Dentro de la medición podemos ver acá su comportamiento. El comportamiento a lo largo del tiempo un- se mantiene estable por un periodo de tiempo y nosotros al generar el pic o carga en el sistema de presión de riel, podemos ver cómo el voltaje aumenta, generando un pic de voltaje. Ahí podemos ver correctamente el funcionamiento del sensor y también podemos darnos cuenta que a mayor presión de carga, mayor es el pic de voltaje. Y a menor presión de carga, el pic de voltaje es mucho más bajo, como en el caso de relenti o a plena carga del motor. También podemos darnos cuenta en el video que cuando cambiamos el parámetro del tiempo, la señal se distorsiona, dando una mala interpretación de esta misma, lo cual puede generar un mal diagnóstico del mismo sensor